Vamos hoy a hablar, hermanos, acerca del destino del creyente y del incrédulo. Esta serie de mensajes estamos tratando de entender cuál es la voluntad de Dios. Y hoy vamos a hablar del destino del creyente, porque muchas veces nosotros no entendemos cuál será el destino final del creyente, ni tampoco el destino final del incrédulo. Vamos a hacer ese breve estudio en el Evangelio de Juan, capítulo 12, y en el verso 36. La palabra del Señor nos dice que entre tanto que tenéis la luz, para que seáis hijos de luz. Ahora, fijémonos en algo aquí. La luz es Cristo, pero entre tanto que esa luz nos esté alumbrando, vamos nosotros con esa dependencia de la luz espiritual recibida, con esa luz que te alumbra, como dice en el Salmo 119, dice que lámpara es a mis pies tu palabra. Esa luz nos va alumbrando a nosotros, ¿no? Y con esa dependencia de la luz espiritual que recibimos, bien podemos pensar que cada individuo toma su decisión eterna. Póngale atención a lo que acabo de decir. Cuando dependemos de la luz espiritual recibida, grave eso, podemos nosotros pensar que cada individuo toma su decisión eterna. Al hablar de eso, estoy hablando de salvación o condenación. En Juan 3, verso 36, la palabra de Dios dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué palabras, no? Esas palabras como que nos fulminan nuestra vida y nos hacen meditar. Pero póngale atención a esto. Si la luz de Dios no está llegando a su vida, usted no siente nada. Los que sentimos eso son aquellos que hemos sido alumbrados de alguna manera en esa bendición. Amén. Como dijimos en Juan 12, en el verso 48 esta vez, el que me rechaza, dice el Señor Jesucristo, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Eso dijo el Señor Jesucristo. ¿Y qué era lo que lo iba a juzgar? La palabra que he hablado, dijo él. Ella le juzgará en el día postrero. Rechazar, amados hermanos y amigos que nos están viendo a través de este video, rechazar la palabra de Cristo o rehusar creer. Voy a definir qué es creer para que usted tenga un concepto mejor. Creer es tener algo por cierto sin conocerlo. Tener algo por cierto sin conocerlo, de manera directa o sin que éste ya sea comprobado, amén, o demostrado. Eso es creer. Repito esto: tener algo por cierto sin conocerlo, de manera directa o sin que esté comprobado o demostrado. Eso es creer. Amén. Y algo que quiero mencionar aquí es esto: el creer es antes que la fe. Qué importante, ¿no? Por eso dice que rechazar la palabra de Cristo o rehusar creer en Él implica en cualquier caso una decisión personal. Es una decisión personal que lo llevará a usted y a mí a salvación o a condenación. Tremendo esto, ¿no? En Juan capítulo 20 y verso 29, la palabra de Dios dice: Jesús les dijo a sus apóstoles, pero principalmente a Tomás: porque me has visto, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Qué importante, amado hermano. Por eso es muy claro que usted debe de entender bien lo que estoy hablando, ¿no? El destino final
del creyente como también el destino final del incrédulo. De manera entonces que en función de la decisión interior, o sea, la decisión del espíritu suyo y mío, la que usted tome, amén, con mayor o menor luz que el Espíritu Santo nos confiere, eso va a corresponder entonces a que cada persona va a vivir su periodo de vida en la historia que es preparado de antemano por Dios. Qué tremendo, ¿no? Quiero repetir eso porque necesito que le quede muy claro. En función de la decisión de su espíritu y el mío, amén, con mayor o menor luz que el Espíritu Santo nos da, le va a corresponder entonces a cada persona vivir su periodo de vida en la historia que es preparado de antemano por Dios, para en el caso de ser incrédulo, determinar su grado de condenación. Mayor o menor condenación. La Biblia menciona, vamos a Mateo capítulo 23, verso 14, para que usted vea que la condenación no va a ser igual para todos, será gradual, de acuerdo a lo que usted hizo con la palabra de Dios. En Mateo 23, 14 dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque devoráis las casas de las viudas y por pretexto hacéis largas oraciones. Por tanto llevaréis, póngale atención a esto, mayor condenación. Quiere decir que la condenación es gradual. Pienso que de la misma manera también la salvación. Algunos vamos a estar cerca del Señor y otros van a estar muy lejos, aunque son salvos. Pero miremos el verso 33, allí en Mateo 23, 33. Les dice: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Se ve bien claro que la condenación va a llevar a las gentes al infierno. Y si vemos en el verso 29, pero cualquiera que blasfemare contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que está en peligro de condenación eterna. Qué tremendo es esto, ¿no? O de ser un creyente que su grado de bendición eterna. Porque si nosotros, miremoslo de nuevo aquí, si nosotros vemos que en función de la decisión de nuestro espíritu, amén, la decisión que hemos tomado, de acuerdo a la luz que nos ha dado el Espíritu Santo, eso va a determinar el grado de condenación o el grado de salvación que vamos a tener. Amén. Oh, qué tremendo, ¿verdad? Es espeluznante, ¿no? Con esta resuelta impresión de futuro, o sea, lo que usted está viendo, usted puede ser condenado o salvo. Comprendemos que la vida terrenal constituye una prueba determinante. En el lugar y momento de la historia usted la va a vivir, dispuesta por Dios para cada individuo. Los resultados de dicha prueba determinan en buena medida el estado final de todo hombre o mujer en la eternidad. Ojalá me haya entendido, pero voy a repetirlo. Cuando usted vea lo que acabo de mencionar, que de acuerdo a lo que usted haya recibido del Espíritu Santo a su espíritu, allí viene lo que usted va a vivir. Amén. Y los resultados de dicha prueba van a determinar en toda la medida el estado final de todo hombre o mujer en la eternidad. Ciertamente aquí yo quiero que mediten un poco. Se nos enseñó una doctrina que no sé, estaba equivocada. Oigan lo que voy a enseñar. Nos dijeron a nosotros que un perro reproduce a otro perro. ¿Sí? Una bestia reproduce una bestia. No puede un perro reproducir un gato.
Y hablando de las personas, un demonio, un hombre endemoniado, una pareja endemoniada, produce un demonio, así nos enseñaron. Pero pensemos aquí, ¿cuál sería el destino final de un niño que muere? Qué serio, ¿verdad? ¿Y saben eso? El fallecimiento de un recién nacido es un gran misterio. Incluso los niños que no poseen capacidad de discernimiento sobre el bien y el mal, si son hijos de dos que no son creyentes, muchas veces uno puede dudar, pero mire lo que la palabra de Dios dice: dejad a los niños venir a mí. Allí cambia. Amén. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Marcos capítulo 10, verso 14. Y es una verdad. No hay respuestas absolutas para los misterios de Dios. Pero yo quiero decirle que en la gran misericordia de Dios, los niños, eso él mismo Jesús dijo: dejad que se acerquen a mí. Y pese a todo, hacemos bien en intentar responder con la lógica bíblica a las preguntas que nos plantea el destino de la humanidad. Por eso, miremos siempre a los niños como personas que van siendo guiadas por sus padres. Y son sus padres responsables si ellos son salvos o no. Pero si en la niñez fallecen, hay oportunidad para ellos. Amén. Una pregunta surge aquí. En Romanos capítulo 9, verso 22 y 23, dice: ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria? Si bien este texto se refiere a Israel, ¿no?, como nación. Ahora, y eso comprendía a creyentes y a no creyentes. ¿Amén? No obstante, extraemos un principio bíblico suficiente, que es que Dios preparó de antemano. Algo lindo es esto, y usted debe de saber: el futuro suyo y el mío, ya Dios lo sabe. Es increíble, ¿no? Él ya lo sabe. ¿Qué pasa entonces con nosotros? Nosotros vamos siguiendo un patrón. Ojalá estemos en el patrón correcto, porque de lo contrario pudiéramos estar en una línea equivocada, donde nosotros mismos después lamentaremos no haber estado en lo correcto. Reflexionemos algo aquí, porque Dios prepara los escenarios donde reunió entonces y reúne hoy a los creyentes e incrédulos. Fíjense bien aquí. Él va a reunir a los creyentes y a los incrédulos en la proporción que Él estime oportuno. Por ejemplo, en los países donde hoy el cristianismo es grandemente perseguido, generalmente están destinados para todos aquellos vasos preparados para destrucción. ¿Será que algunos ya tenemos el título de mártir? Por ejemplo, Esteban. Sí, ya Dios lo había destinado. Él no se equivoca. Pero sigamos pensando. En tal caso, la presencia de creyentes como evidencia testimonial. Imagínense, por ejemplo, vamos a mencionar algo aquí muy serio, pero vale la pena, ¿no? Dice que deberán tener una oportunidad de demostrar. Imagínense que usted se encuentra en un lugar donde la nación es corrupta, como en el caso de Lot. Pero él no tenía ese caso. Pero ¿qué de las naciones islámicas? Allí donde hay creyentes en medio. Lo ideal sería en la mente humana
que Dios sacara a esos cristianos y les dijera, salgan de ahí, como lo hizo con Abraham. Pero Abraham tenía otro propósito. Pero ¿sabe lo que hace Dios? Pone a creyentes dentro de esas naciones para evidencia testimonial de su reino en medio de esos pueblos corruptos, y estos creyentes van a ser salvos e irán a su presencia. ¿Quién puede entender esto, no? Es muy difícil de verlo de esa manera. Ahora bien, podemos ver el caso de que estas personas deberán tener una oportunidad de demostrar a Dios su amor sufriendo por su causa. Los apóstoles, si ustedes ya han hecho un estudio de cómo murieron los apóstoles, algún día lo vamos a predicar. Pero el caso aquí es este, solo voy a dar dos ejemplos. Por ejemplo, ellos van a sufrir por la causa de Cristo, como por ejemplo Esteban, el mártir, ¿no? Temprana en la vida de la iglesia, él fue uno de los que fue la sangre sembrada. ¿Cuál fue el propósito de Dios? Solo Él lo sabe. También podemos ver en el Antiguo Testamento Rahab, la ramera, que estaba en Jericó. Algo tremendo, ¿no? Entonces, así también ocurre con las religiones. Y póngale atención, culturas. Hace poco vi un anuncio en el que unas personas católicas estaban tocándole a la puerta, no sé a quién, pidiendo que por favor les dieran una carta de que ellos ya no pertenecen a la Iglesia Católica. Ahora, vemos esto así. Las religiones, las culturas, los pueblos y algunas épocas de la historia donde hubo ausencia de testimonio bíblico. Pueblos idólatras de la antigüedad, época medieval del oscurantismo bíblico. Una pregunta aquí. Ojalá que no sea tan fuerte, ¿no? Preguntémonos personalmente cada uno de ustedes. ¿Qué hubiera ocurrido si por casualidad, aunque en Dios no hay casualidad, pero imagínense que nosotros hubiéramos nacido en el tiempo en que España, en la Santa Inquisición, mató millones de judíos? ¿Qué tal si usted hubiera estado ahí? Sin duda alguna, como no hay casualidades, allí le correspondía dar testimonio. Amén. Qué duro es esto, ¿no? Por ejemplo, en Hechos 17:30 dice la Biblia: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora demanda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Sin duda alguna, hay muchas acciones que la gente hizo por ignorancia, pero hoy se extiende el perdón. El 31 dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien él designó, dando fe a todos con haberle resucitado de los muertos. Hablando de Jesús. Amén. Hermanos amados, amigos que están viendo este video, están escuchando este mensaje, Dios siempre extenderá su misericordia, dando oportunidades de salvación. Veamos lo que Dios le dice a Ezequiel. Ezequiel 3:18. Cuando yo dijere al impío, le dice a Ezequiel, de cierto morirás. Cuando Dios le dice al hombre pecador, al sin Dios, al no creyente, le dice: de cierto morirás, y tú no le amonestares. Miren la gran responsabilidad que hay. Él le dice a su profeta: si yo le digo al pueblo que se va a morir por su pecado y tú no le dices nada, ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino, en otras palabras, que renuncie a su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su pecado, pero su sangre demandaré de tu mano.
¿Se dan cuenta de la responsabilidad que tenemos? A veces somos creyentes pasivos, no le hablamos a nadie. Y sobre nosotros hay sangre inocente, sobre nuestras cabezas, cuando no le hablamos a la gente. Miremos el verso 19. Y si tú amonestares al impío, si tú le das la palabra al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su pecado, pero tú habrás librado tu alma. ¿Verdad que tenemos? En otras palabras, hermanos amados, parte del destino nuestro está en enseñarle a otros el verdadero camino. En el verso 20, Ezequiel 3:20, y cuando el justo se apartare de su justicia, porque vamos a ver algo aquí, podemos caminar varios años. Sabemos creyentes que nos jactamos de decir que tenemos 40, 50, 60 años de ser cristiano. Pero eso no es garantía de permanencia. Porque dice aquí la palabra, Ezequiel 3:20, y cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo, dice Dios, tropiezo delante de él, miren lo que dice, él morirá, o sea, el justo. Amén. Entre paréntesis, ¿se pierde la salvación? Sí. ¿Y por qué se pierde? Porque tú no le amonestaste. Incluso el justo debe recibir amonestaciones de parte del Señor. Y dice, en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria. A veces estamos por tantos años. Ahora, ¿quién determina lo que condena al hombre? Solo Dios. Pero ¿cuál es tu trabajo y el mío? Exhortar a la gente, llevarle el mensaje. No importa si lo reciben o no, esa no es nuestra tarea. Porque queremos quitarnos la sangre inocente de sobre nuestras cabezas, porque tenemos que hablarles a ellos. Amén. Verso 21 dice, y si al justo amonestares para que el justo no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Amén. Amén. Seguramente, hermanos amados, la vida de nosotros, cuando estamos en medio de situaciones difíciles, donde tenemos que dar testimonio de nuestra fe, y ahí viene la muerte segura, en manos de aquellos en los cuales Dios ha preparado como vasos de ira, puede ser que perdamos incluso la vida, ¿no? Pero tenemos que decir gloria a Dios, porque así tenía que ser. Sin embargo, hay casos en que cristianos solitarios han sido excepcionales en la historia y por lo común asumían un propósito muy especial en la expansión de la palabra divina. Los misioneros, ¿no? Luego, visto desde un desarrollo histórico, por lo general Dios prepara y también reúne a la comunidad de cristianos, dado que es el cuerpo de Cristo, sean pocos o numerosos, así como también ha preparado y reunido a la comunidad de los incrédulos, clasificados por países, pueblos, religiones, culturas. Amén. Nos preguntamos además, ¿por qué en nuestra época, y aquí quiero que pongan toda su atención ustedes, y aquellos que están viendo este video, por favor, si no oyó lo anterior, por favor oiga esto. ¿Por qué en nuestra época de gran difusión bíblica, miles de cristianos abarrotan iglesias muertas espiritualmente? Qué pregunta, ¿no? ¿Por qué en nuestra época de gran difusión bíblica? Saben, tenemos programas
en radio, programas en televisión, estamos viendo aquí precisamente un video y estamos comprobando que hay una gran cantidad de personas, miles de personas, almas que pueden ser salvas, están abarrotando las iglesias muertas espiritualmente. ¿Qué se considera una iglesia muerta espiritualmente? Aquellas que no tienen la presencia del Espíritu Santo y en todo su ministerio. ¿Amén? ¿Y sabe por qué están visitando las iglesias muertas? Porque ese es su destino. Dios los ha juntado, los ha agrupado. Habría que saber cuál es la intención verdadera de aquel que está satisfecho con una religión muerta. Porque si amara al Señor, ya hubiera sido iluminado por su santa palabra. Pero si usted no ha recibido la luz de la que estaba hablando al principio, la luz que viene a su espíritu, por medio del Espíritu Santo a su vida, todavía tiene tiempo para reaccionar y salir de ese lugar, como dice Apocalipsis 18. En cualquier caso, Dios conoce perfectamente los corazones y por ello cada uno es predestinado en función de su verdadera disposición interior de su espíritu. Y yo quiero que usted oiga bien también esto. Como Dios conoce nuestros corazones, Él nos destina a donde debemos de estar. Y algunos han sido destinados para estar en las iglesias muertas por la dureza de corazón que hay en ellos. Qué duro, qué duro. O sea que los que ellos dispusieron, lo que su espíritu dentro de ellos está dispuesto a seguir. En 1 Samuel capítulo 6 y ver al hecho cuando el profeta Samuel estaba eligiendo al rey que iba a ser el rey de Israel. Y hay una palabra ahí que dice, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Amén. Cada persona está donde debe estar. Y cada uno tiene y tendrá lo que decida respecto a la voluntad de Dios, dependiendo de cuáles sean sus intereses personales. En Mateo capítulo 6, verso 21, la palabra de Dios dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Cada persona está donde debe estar. Y cada uno tiene y tendrá lo que decida respecto de la voluntad de Dios, dependiendo de cuáles sean los intereses personales. Hay muchas personas que deberían estar hoy en el culto, pero ¿sabe dónde están? Reunidos con los amigos. O andan visitando un lugar turístico a la hora del culto. Aun cuando la palabra de Dios dice que debemos consagrar un día al Señor. Él nos da 6 días para disfrutarlos y trabajar y devengar lo que debemos de devengar para vivir diariamente. Pero hay un día que tenemos que dedicarlo a Él. Ese es el día domingo. Pero a veces, sin entendimiento y con lo que acabo de decir, allí está vuestro tesoro. Allí estás buscando lo que a ti te agrada en la carne, no lo que le agrada a Dios. En el día final, nadie podrá decirle al Señor que vivió injustamente en el lugar equivocado. Nosotros tendemos a excusarnos, diciéndole al Señor, ¿y por qué no me dijiste que estaba en una iglesia equivocada? ¿Y sabe qué? El Señor te dirá, estabas donde tu corazón quería estar. Amén. Por eso acabo de decir que en el día final
Nadie podrá decirle al Señor que vivió injustamente en el lugar equivocado o que padeció en esta vida pasajera sin sentido o propósito alguno. Nadie le podrá decir eso. El Señor no es injusto o arbitrario con esta desdicha de la humanidad. Por eso en Colosenses 3:25 dice: mas el que hace lo malo recibirá el mal que hiciere. Y no hay acepción de personas. Lo que tú hagas recibirás, como dice también Gálatas. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por lo dicho antes aquí, podemos concluir que cada uno está en el hoy y estará en el mañana y en el lugar y la época que le corresponde. Y en cierta medida Dios prepara y planifica todo en función de las propias motivaciones y decisiones humanas, que bien conoce de antemano a cada individuo. Dios sabe quién eres tú. A Él no le puedes decir: Señor, es que esto no es pecado. No andes diciéndole a tu jefe lo que debe de hacer. Dios sabe lo que debes hacer tú. Y Él ha puesto aquí en el logo de la palabra lo que debes hacer. Y Él te dice que debes de buscar el destino correcto para tu vida. Qué importante es esto, ¿no? Buena parte de nuestra humanidad rechaza el mensaje celestial, porque lo más preciado de su corazón no son los intereses del reino de los cielos. No les interesa, porque están aferrados a lo que hoy quieren tener. Ellos buscan sus propios intereses, sean bienes materiales, familiares, religiosos, morales, sociales, eclesiales, ministeriales, y que suponen en el rumbo que cada uno en particular debe seguir. Ellos dicen: yo voy a ir aquí, no veo que esto sea malo. No eres tú quien debe decidir lo malo y lo bueno. Dios ya lo escribió aquí. Y Él sabe lo que debes hacer. Amén. Estás labrando tu propio destino. Amén. Si bien ninguna de las decisiones humanas, sean correctas o no, toman el improviso y por sorpresa al Eterno. No lo sorprende. Hermanito, reflexiona. Piensa, amigo, en lo que estoy diciendo. Tú estás librando tu destino eterno, salvo o condenado. Dios es omnisciente y todo ello lo tiene muy presente a la hora de programar y desarrollar la historia de la humanidad, como también la tuya individualmente, de forma general. Y aceptamos lo que también de forma particular Él quiere decirnos. Si has oído con atención este mensaje, vuelve a escucharlo las veces que sea posible, porque determina tu destino eterno, salvo o condenado. Con todo mi corazón te digo, anhelo que seas salvo. Yo no predico para que seas condenado. Te exhorto, como el Señor le dijo a Ezequiel, exhorta al justo, para que él no se pierda y él pueda continuar la vida rumbo a la vida eterna. Que Dios te bendiga. Y si has entendido bien esto, mira por dónde lo escuchaste y puedes contactarnos. Estamos en Bolivia y nuestro número de teléfono, el área code o el código de área es 591. El número de teléfono es 7645-3714. Con mucho gusto atenderé tu llamada, con tal de ayudarte a salir de condenado a salvo. Y si ya eres salvo, me agradaría continuar ayudándote en tu vida personal. Dios te bendiga y hasta la próxima con la ayuda de Dios. Amén.